Claridad en las funciones y responsabilidades. Es otro elemento importante. ¿Por qué? Porque al no ver claridad en las funciones y responsabilidades, los colaboradores no van a tener muy claro qué es lo que les corresponde hacer y van a estar posiblemente sufriendo estrés por no tener bien claro qué es lo que les corresponde. La motivación es otro factor importante. Si no se sabe motivar, pues entramos en alguna situación de depresión o de desmotivación que también es un riesgo de factor psicosocial. La jornada y los turnos de trabajo. Yo conozco personas que laboran 12 horas al día, entran a las 8 de la mañana, salen a las 8 de la noche, son guardias de seguridad, trabajan en la Glorieta Colón, viven en Tlajomulco. Pues imagínense esa persona, ¿qué hora se tiene que levantar para tomar el camión y llegar a su trabajo a las 8 de la mañana desde Tlajomulco? Sale a las 8 de la noche, ¿a qué hora va a llegar a su casa para convivir con su familia tipo 9, 10 de la noche? Y al día siguiente lo mismo, porque es gente que trabaja hasta 6 días a la semana. Los ritmos de trabajo, muy ligado a la presión del trabajo y también el apoyo recibido. Estos son factores de riesgo que bien manejados pues son positivos, pero si no se manejan bien pueden convertirse en un problema o un factor de riesgo que pueda afectar la salud mental o la estabilidad emocional del colaborador. Bien, vamos a entrar ya en materia de lo que son las Luis, obligaciones del patrón. A tus órdenes, Silvia. Interrumpo, ya Sí, llevamos el primer tercio. adelante. Tengo dos preguntas aquí. La Correcto. primera, no, esa no es la primera. La primera había una. ¿Qué pasa cuando en Sí. el centro de trabajo son de 10 a 15 personas? ¿Qué pasa en cuanto a qué? ¿Se debe de hacer algo? ¿No se debe de hacer algo? El tamaño de la empresa, a ver si quieres te escucho. No, Si hay yo claridad. te iba a comentar que cuando llegó esta pregunta, estabas tú hablando de quiénes están obligados a cumplirlo. Ok. Todas las empresas en el territorio nacional están obligados a cumplirlo. Ajá. Ya dependiendo del tamaño de la empresa, la norma sugiere unas guías de referencia que están entre 16 y 50 colaboradores, la guía 2, entre más de 50 la guía 3. Pero la norma tiene muchas áreas de oportunidad. Por ejemplo, ¿qué diferencia puede hacer de una empresa de 14 colaboradores a una de 15 o 16? Y sin embargo, para la de 1 a 14, pues no refiere mucho. Sin embargo, pues no están exentos. O sea, si sea de 14, 15, 12, el centro de trabajo, pues hay que generar acciones, ¿no? Obviamente los esfuerzos van a ser en menor proporción de una de 500 o una de 1000, ¿no? Claro. Pero la norma aplica a todos los centros de trabajo en todo el territorio nacional. Ok, esa era la pregunta, nos aclara Esmeralda. ¿Aplica la norma en estos centros de trabajo de 10 a 15? Entonces la respuesta es sí. Sí, se aplica. Y Bien, una segunda la pregunta otra. que tenemos es ¿con qué frecuencia son recomendables las pausas y descansos? Los expertos en materia de seguridad recomiendan que sean cada 2 horas y media. Okay. Dependiendo si es un turno de 8 horas, pues a lo mejor unas 3 pausas, 3 micropausas. Perfecto. Considerando que va a tener su tiempo de descanso, su media hora de alimentos, que esa puede considerarse otra micropausa. Entonces, una que sea antes de salir a comer y otra después. Bien. Y Son ahí todas las... entra a lo mejor el tipo de trabajo, si estás sentado toda la jornada, dependiendo del tipo de operación también pudiera sumarse o restarse las micropausas. Perfecto. Okay. Son todas las preguntas. Seguimos. Gracias. Bien, aquí vienen las obligaciones del patrón. Son 8, el numeral 5 de la norma oficial mexicana menciona de las 5.1 a las 5.8, no están enunciadas todas aquí y no vamos a revisar todas, ya que la plática nos vamos a enfocar a la primera que habla de difundir, implementar, mantener y difundir una política. Y aquí mi invitación y mi recomendación es que sea una política ligada o que se le sume, yo recomiendo un procedimiento. Que sea una política clara, concreta, ahorita vamos a tocar ese tema más a detalle, pero que sea algo que vaya ligado a un procedimiento. ¿Para qué? Para que la política sea lo que se busca o lo que se va a hacer, el procedimiento que establezca los lineamientos o las reglas del juego, ¿no? Implantar, mantener y difundir. Implantar algo en una empresa no es fácil, debes desarrollar una cultura, hay que trabajar mucho en que se adopte esa política, que se digiera y que se conceptualice. Difundirla, pues aquí es importante también cómo se va a difundir. Aquí pongo este ejemplo, que no sea una política muy sofisticada, muy confusa, con términos muy rimbombantes, que luego parece que está escrito en chino, que nadie la entiende.
es una política lo más claro, lo más concreto y lo más sencillo posible para que todos los colaboradores, porque debe ser de conocimiento de todos, la puedan conceptualizar. Y yo recomiendo, importante, de acuerdo a mi experiencia, incluyan en el último renglón de la política, si gustan, que es política de la empresa, bla, 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 asignar un presupuesto para que se cumpla lo anterior. ¿Por qué? Porque muchas veces la política es una carta de buenas intenciones, pero ¿qué crees? Pues no hay presupuesto para que se cumpla todo lo de arriba, ¿no? Y no tiene que ser mucho dinero, digo, los esfuerzos van en proporción al tamaño de la empresa, a los recursos disponibles, pero sí considerar, no mencionar cuánto se va a asignar, pero sí hablar de que la empresa, o es política de la empresa, asignar un presupuesto para que se cumpla lo anterior. ¿Cuál? Pues el que autorice, ¿no? Eso es importante. Ahora, esta política es importante difundirla. ¿Dónde la voy a difundir? Pues a veces la colgamos en la oficina del director general y está muy bonita, ¿no? A veces la colgamos en recepción, donde la mayor parte de los colaboradores poco la piensan, la recepción, pero ahí está para que la vean los clientes. Sí, qué bueno que los clientes la vean, pero también es importante que la vean y la conozcan los colaboradores. Ya que la tienes diseñada, ya que la tienes establecida, ¿cómo la voy a difundir? Mi recomendación es, hagan reuniones de trabajo en donde a todo el mundo se le explique la política y a todo el mundo se le explique en qué consiste la norma. Publiquen en los tableros, en las áreas comunes como comedores, área de lockers, en fin, las áreas donde la gente tiene mayor afluencia o que tengan mayor contacto. Y pues en juntas o en sesiones de capacitación también denla a conocer. Es importante difundirla. Si regresamos al aspecto importante de la política, dice mantener también. ¿Cómo voy a mantener yo esta política? Ya la implementé, ya la difundí, ¿cómo la voy a mantener? Bueno, pues una sugerencia es que se adopte en las juntas formales de la organización. Es decir, yo tengo mi junta mensual de resultados, pues en los primeros 5 minutos de la junta, a ver, señores, y que se reparta ahí la tarea, a ver, vamos recordando la política de factores de riesgo social. A ver, el gerente de ventas, a ver, dime un punto de la política, y a ver, el gerente de recursos humanos, dime otro, y a ver, el gerente de sistemas, dime otro. Y así que se vaya recordando periodo con periodo, si es mensual, quincenal o inclusive semanal en juntas operativas, que le dediquen 3, 5 minutos a cada junta donde se repase la política para que se esté refrescando, se esté manteniendo constante en la mente de la gente. Y a nivel de las áreas operativas, pues yo he implementado juntas de 5 minutos en donde el líder, yo le llamo líder al supervisor, jefe, coordinador, el puesto que tenga, tiene una junta al inicio del turno con su gente y también en esa junta, una vez a la semana, repasar la política. O sea, la junta normalmente ven temas del día de ayer, que viene para hoy, cómo nos fue, y que se repase una vez a la semana, sea el lunes, sea el viernes, la política para que se mantenga. Eso es importante mantener. Y obviamente las campañas de comunicación que tenga la organización dentro de los medios disponibles, ¿no? Está reforzando continuamente. No es de que pues yo se las entregué y ya es responsabilidad de ellos, sino cómo lo voy a hacer para mantener. En el numeral 5.5 habla que es obligación de la empresa identificar a los colaboradores que sufrieron un acontecimiento traumático severo. Y aquí voy a hacer referencia a un evento que sucedió el 15 de noviembre del año pasado y como lo dijo un gran ilustre y pensador mexicano, que este acontecimiento nos cayó como anillo al dedo. Este fue un derrumbe que sucedió en la zona de Chapultepec, en la calle de Justo Sierra, por ahí con Jesús García. Estaban trabajando en una obra, en un edificio contiguo a un despacho, yo creo que eran contadores abogados, y colapsó un muro, y ese muro que colapsó cayó en donde estaban estos colaboradores, era la hora de comida, si mal no recuerdo, matando a uno de ellos y lesionando a 12. Estos 12 colaboradores que fueron lesionados, o que resultaron lesionados derivado de este evento, sufrieron un acontecimiento traumático severo, o pudieron haber sufrido un acontecimiento traumático severo. A eso es lo que se refiere la norma como obligación del patrón. Es decir, en el pasado, antes del 22 de octubre del año pasado, sucedían eventos en las organizaciones, y lo digo por la experiencia que tengo en mi carrera. Desafortunadamente me ha tocado la mala suerte, la mala experiencia de que he tenido 2 decesos en las organizaciones. Un chavo de 22, 23 años, que se ahogó en un tanque, y otra persona que tomó veneno y se suicidó. Y cuando sucedían estos eventos, normalmente las organizaciones se marcaba un silencio sepulcral, o sea, prohibido hablar casi del tema. Los primeros días un silencio, poco se hablaba de él,
o de la persona, o del evento, o de inclusive cómo se sentían. Los jefes, pues rara vez se acercaban, yo creo, con los colaboradores a preguntar cómo te sientes. Eso era en el pasado, antes del 22 de octubre. A partir del 22 de octubre, ya el 15 de noviembre, este despacho de contadores, el patrón, tiene la obligación o tuvo la obligación de identificar a aquellos colaboradores que sufrieron este acontecimiento traumático severo. Y pueden ser diferentes. Este es un ejemplo que pongo. Pero un acontecimiento traumático severo puede ser de cualquier índole, siempre que sea aquello que va a afectar a la salud, al bienestar del trabajador. Entonces, vamos a ver las obligaciones del trabajador, que también él tiene cierta responsabilidad con esto, pero aquí el trabajador ya debe de voltear a ver a esos trabajadores y decir, a ver, chaparrito, ven, tú tuviste participación en este evento, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué necesitas? Un examen, te puedo facilitar aquí los medios para que te atienda una persona, un psicólogo, o que te hagan examen médico, mandarlos al Seguro Social. También la norma no establece que se deban de mandar o que tú tengas la obligación de ponerles un psicólogo. Te dice que deberás de aplicar exámenes médicos y psicológicos. No te establece cómo, pero bueno, pues ahí es importante esa responsabilidad del patrón. Otro punto importante del patrón es que debe de difundir y proporcionar información sobre mecanismos para presentar quejas que sean prácticas opuestas al entorno organizacional favorable. Es decir, todo aquello que va en contra de lo que la norma dice. Hablamos de acoso laboral, hostigamiento laboral, malos tratos, etcétera, etcétera, que se consideran como actos de violencia laboral. Entonces, la empresa tiene la obligación de establecer mecanismos para presentar. Ojo, aquí yo recomiendo que se integre un comité, que no sea nada más que todo le llegue a recursos humanos, porque luego al rato pues todo termina allá, sino que se integre un comité para que se revisen esos casos. Este mecanismo debe ser del conocimiento de toda la gente, deben de ser diferentes medios, inclusive ya hay empresas que están ofreciendo sus call center para que un trabajador pueda hablar a ese 01800 y presente una denuncia sobre esa empresa. Ya los hay. La misma empresa puede establecer un número de WhatsApp, un correo dedicado para ello, buzones, etc. Los medios pueden ser diferentes, es facultad de la empresa decidir cómo, pero que se haga, que se dé a conocer y sobre todo pues que quede también. Y aquí es importante hacer hincapié. El tema de represalias, que no haya represalias para aquellos colaboradores que puedan reportar algo. Ya sea que lo esté viviendo yo en carne propia o sea que me está tocando presenciar. Entonces, esta es otra obligación del patrón. Entonces, son de los temas que vamos a platicar ahorita, de las obligaciones del patrón, que son importantes. Vamos a pasar a las obligaciones del trabajador. Igual, también tenemos cerca de 6, 7 obligaciones, pero nos vamos a enfocar prácticamente en esta, que es el 6.4, que es obligación del trabajador informar sobre prácticas opuestas utilizando los mecanismos que acabamos de mencionar. Y aquí lo subrayo, o a través de la Comisión de Seguridad y Higiene. Yo con la gente que he platicado, con colegas, con empresas, que tocamos el tema de la norma, no he escuchado una sola empresa que me haya dicho, yo ya estoy capacitando a mi Comisión de Seguridad y Higiene para prepararlos a recibir esto. La norma lo establece. Y la norma es de carácter general. Yo puedo entrar como colaborador a Internet, la busco, la bajo y se dice que yo puedo presentar un reporte de una práctica opuesta a la Comisión de Higiene, pues yo puedo ir directamente a la Comisión de la Empresa y reportarlo. Pero si la comisión, los miembros de la comisión no están preparados o no están capacitados para recibir este tipo de reportes, pues podemos tener un problema. Entonces es importante que se atienda a este punto porque la norma lo establece y que no quede en el aire de que la comisión está facultada a través de la norma a recibir quejas. Y nuevamente, importante, lo del tema de no represalias. Es decir, que si alguien que reporte, no vaya a sufrir represalias por haberlo reportado. Esto dice el 6.4 y el 6.5 va ligado al tema que veíamos del acontecimiento traumático severo. También es obligación del trabajador informar por escrito al patrón directamente, y luego vienen otros textos en el mismo enunciado, a los servicios preventivos o nuevamente vuelve a mencionar a la Comisión de Seguridad y Higiene. Es decir, aquí vuelve a referir que el trabajador podrá informar, está obligado a informar al patrón o a la Comisión de Seguridad y Higiene, haber presenciado o sufrido. Aquí 12 personas fueron las lesionadas. Yo no puedo garantizar que eran los únicos que estaban ahí, porque creo que estaban comiendo, según indagué. Y a lo mejor estaban compañeros adentro del edificio que les tocó ver todo. Que les tocó ver cuando cayó el muro, que les tocó ver cuando se lesionaron, o cuando inclusive el compañero quedó sepultado. Ese compañero, pues no sufrió, pero sí presenció. Entonces él también puede levantar la mano y decir,
señores, pues yo desde ese evento no duermo, desde ese evento tengo pesadillas, desde ese evento no concilio el sueño, etcétera, etcétera. Entonces, es obligación informar por escrito. Y aquí la empresa podrá saber si establece un formato o un escrito libre. Entramos ya al punto numeral 7 de la norma. No nos vamos a meter mucho en este tema de los cuestionarios de las guías. Ya es un tema que muchos han trabajado, inclusive muchas empresas andaban como rata en quemazón antes del 22 o después del 22 con los cuestionarios o las guías para arriba y para abajo porque era importante aplicar, pero no, es una herramienta que es parte de la norma, pero la verdad es que yo he escuchado mucho acerca, inclusive ya hay software que te venden y que sirve para contestar el cuestionario y te ofrecen resultados, pero son puras gráficas, no te dan más allá. Entonces es un tema, no es tema de reunión, simplemente lo menciono, que hay que tener cuidado con esta parte de las guías, saberlas aplicar y saber interpretar los resultados. Y si nos vamos a pasar al Luis, punto 7.2. Sí, adelante, Luis, Silvia. te detengo. Dime, Antes de que te detuve 2 minutos antes de los 20, no hay pero veo que problema. vas a cambiar de tema, entonces mejor. O más bien de punto. Primera pregunta, me encantó la pregunta, Luis, te va a gustar también. Dice, hola, según Sí. el INEGI en México, el 75% de la población económicamente activa, o sea, 54 millones de personas, padecen estrés laboral. ¿Consideras que habrá un incremento ahora con el trabajo desde casa? Definitivamente se está dando, se está agudizando y de hecho para aquellas personas que ya aplicaron su cuestionario, pues les tengo una buena y una mala. La buena es que podrán tener la gran oportunidad de volver a aplicarlo y reforzar ese ejercicio. La mala es que yo sí recomiendo que después de que regresemos a la nueva realidad, se aplique, porque esto que estamos viviendo es un acontecimiento traumático, siendo severos, es un acontecimiento traumático, porque hay mucha gente que no estaba preparada para mandarlo a su casa a trabajar, los mandaron por opción, por decisión o por opción. Hay gente que está trabajando en su casa con muchas dificultades, con problemas de internet, con los hijos en casa, con el ruido. Sí, sí, hasta se está agudizando y va a haber temas. Y aquí abro un paréntesis nada más, a nivel inclusive personal, la relación familia está viendo afectada. Y eso, pues ahora sí porque se llevaron el trabajo a casa, ¿verdad? Y es uno de los temas que cuida la norma. Ok. Tengo otra aquí, otra pregunta, la verdad no me quedó a mí muy clara, te la digo, te la escribo, Sí, perdón, te la digo como está escrita, a ver si tú dime. cachas ahí algo. Cifras, turnos de trabajo, horas laborales, esquema de protecciones, ¿cómo identifican y analizan esto en la norma? Precisamente es el tema que vamos a empezar a tocar ahorita. Ah, La norma habla de diferentes aspectos y que son los temas que vamos a ver y que sí hay necesidad de que las empresas empiecen a revisar esos temas. Yo ponía hace rato el ejemplo del guardia de seguridad, que son empresas que tienen turnos de 12 horas, 6 días a la semana. Eso hablando de los turnos. Ahorita si quieres voy a entrar a este tema y a lo mejor respondo a la pregunta. Si no queda claramente la respondo, que me vuelvan a perfecto. clarificar la duda, ¿sí? Perfecto, ahí está. Bien, Esmeralda nos preguntaba eso, entonces a ver si nos ayuda a saber si sí se respondió y si no, pues un poquito más adelante. Y así es. la tercera es, la Adelante. norma refiere que los informes de prácticas contrarias, entre paréntesis, de los empleados al patrón, deban o puedan ser anónimos. Es un punto importante, ahorita lo vamos a tocar, no anónimos. Deben de ser confidenciales. Hay una gran diferencia entre lo anónimo y lo confidencial. Son todo. Te dejo terminar, Luis. Sí. Bien, aquí entran lo que yo mencionaba dentro de los objetivos a revisar o los temas a ver, los puntos finos de la norma. Si refieren ya desde el anterior, desde el 7.1, empiezan los deberán. Esa frase, esa palabra, ese verbo, no sé cómo iniciarlo, deberán realizarse, deberán contar, deberán contener, deberán, etc. Empieza a ver, la norma tiene 23 deberán. Deberá o deberá. ¿Sí? Y son lo que ya le llamamos los puntos finos, porque esos son mandatorios. Ese deberá o deberán no es opcional. Yo, dentro de mi formación, tengo la formación como auditor interno para ISO 9000 y FCC 22000. Y con la experiencia como auditor, hay muchos mandatorios en los estándares de ISO o de FCC.
Entonces, esto yo lo asimilo o lo equiparo a uno de los puntos obligatorios de los estándares del ISO y del PCC. Ese deberá no es opcional, es obligatorio. Entonces, aquí el 7.2 empieza a hablar de que deberá la empresa identificar, analizar los factores de riesgo y contemplar lo siguiente, las condiciones en el ambiente de trabajo. Aquí, pues si se tiene un buen diagnóstico, un buen estudio de clima laboral, puede contribuir, no es la única solución, pero sí puede contribuir a identificar las condiciones del ambiente de trabajo. En el punto B habla de las cargas de trabajo. Y aquí, por ejemplo, hablamos de cargas, pueden ser cuantitativas, cognitivas o mentales. Imagínense que ponemos a alguien a hacer un trabajo para el que no está preparado. Es una carga de trabajo mental o es una carga de trabajo que no está preparado para hacerlo. Yo en una empresa que asesoré en este tema, el director de finanzas y de administración me dijo, pues yo a tan fecha, en uno de los ejemplos que poníamos, me soltaron una actividad o una responsabilidad de la que yo no estaba preparado y sufrí, o sea, le batallé mucho porque no estaba preparado, ¿no? Era un tema de conocimientos que no estaba preparado, no por capacidad mental, pero sí por capacidad cognitiva y también aspectos emocionales. Entonces, esas cargas de trabajo también deben de ser identificados y analizados. La falta de control sobre el trabajo. Y ahí cuando pongo puntos suspensivos y luego sigo es porque hay párrafos en la norma y me voy a lo esencial que para mí es importante. La falta de control de trabajo habla sobre la toma de decisiones y aplica para aquellos puestos que, por su naturaleza, que en su descripción de puesto está dentro de sus competencias, que le competa tomar decisiones. Pero para esto, pues debo asegurarme que el trabajador es competente, es decir, que está capacitado y está preparado. Entonces, esa parte también es importante. Las jornadas de trabajo y rotación de turnos. Otro factor importante, ¿no? Si son jornadas de 8, conforme a la ley, 8, 7 y media, 7, y que si la rotación de turnos es congruente. Yo conocí empresas, me tocó elaborar empresas donde el personal, sobre todo en un área de mantenimiento, por la rotación de turnos que traían, entraba el domingo a las 9 de la noche, salía el lunes a las 7 de la mañana, y ¿qué creen? El lunes mismo le tocaba entrar a trabajar a las 3 de la tarde. Entonces salía a las 7 de la mañana, se iba a su casa, que llegaba a 8, 8 y media, lo que alcanzaba a dormir para levantarse y regresarse a las 3. Porque ahí era el cambio de turno de la semana, el inicio de semana. Entonces, pues no estaban cuidando esta parte, ¿no? Y las jornadas, lo que decíamos, ¿no? De las 12 horas o las jornadas excesivas. Entonces, hay que tener muy claro, muy consciente esa rotación de turnos, que sean para adelante y no para atrás, que esas micropausas también que hablábamos y que sean descansos continuos para que haya descanso mental por parte de los colaboradores. Otro punto importante es la interacción de la relación trabajo-familia. Aquí era lo que comentábamos, ¿no? La interferencia, perdón, me estaba tapando aquí la cara. Si es el tipo de trabajador o el caso donde se tiene que llevar a su casa el trabajo, sale de trabajar tarde y todavía llega con la computadora y papeles a la casa y la convivencia no es mucha, o que le están hablando a deshoras o fines de semana para atender problemas o solucionar problemas, ¿no? Hay una interferencia en la relación trabajo. Si bien entiendo que hay puestos de responsabilidad, pero que pues, estén bien identificados, estén bien tipificados, pero que no sea un trabajador que tenga que llevarse continuamente, periódicamente el trabajo a casa o que lo estén molestando. ¿Por qué? Porque el trabajador, pues en casa pasa a convertirse en proveedor. Ya no es papá, ya no es mamá, sino que puede ser quien suministra los recursos económicos a la casa, pero no lo ve, ¿sí? O lo ve muy poco, o la convivencia con ellos. Entonces eso también lo cuida mucho la norma, que se analicen y se identifiquen estas interferencias en la relación de trabajo. El liderazgo negativo y las relaciones negativas. Este es otro factor importante, lo decíamos al principio, el factor de riesgo. Un liderazgo negativo va a provocar estrés, va a provocar insatisfacciones, va a provocar inclusive la rotación o el ausentismo o que la gente esté pero que no esté. El presencialismo que le llamamos, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho el liderazgo, identificar cuál es el estilo de liderazgo de la organización, si es un liderazgo proactivo, participativo, o es un liderazgo directivo, autocrático. Y las relaciones negativas también, las relaciones se dan entre trabajadores en el ambiente de trabajo, ¿no? Cuidar mucho de eso, aquellos personajes que son muy dados a generar conflictos, a generar chismes, hay que cuidar mucho esa parte, saberlos contener, darles retroalimentación y pues que no sucedan ese tipo de elementos. Asimismo, la violencia laboral y la la norma establece con lo siguiente: el acoso laboral y el acoso psicológico. Aspectos importantes a cuidar: el hostigamiento y los malos tratos.
Ya apareció también esta nueva palabra, moving. En mis tiempos le decíamos carrilla, en las escuelas le dicen bullying, y ya para el ambiente laboral se conoce como moving. Entonces es importante que se cuide esta parte de la violencia laboral, que no suceda en las organizaciones, y obviamente por eso decía que es de carácter preventivo. Hay que ir trabajando para que esto no suceda. La evaluación del entorno también deberá comprender el sentido de pertenencia, es decir, que los colaboradores tengan ese sentido de pertenencia. Muchas ocasiones desde el ingreso del trabajador no tiene un buen onboarding o una buena inducción, ya desde ahí el trabajador no se siente, o nosotros lo excluimos. ¿Por qué? Porque no lo acompañamos, no le damos claramente las indicaciones, inclusive en muchas ocasiones ni lo presentamos. Ahí está tu escritorio, aquí está tu computador y pues ahora empieza la trabajo. Entonces, lograr ese sentido de pertenencia es uno de los puntos importantes que también la norma establece. Y si se fijan, aparece nuevamente el deberá, deberá, deberá. Esos son los puntos finos que yo soy de la idea de que hay que tener cuidado en las organizaciones porque hay un buen trabajo que hacer aquí. También deberá comprender la formación adecuada para la realización de las tareas, es decir, asegurar que la gente está capacitada para hacer la tarea que le compete o que le corresponde de acuerdo a su puesto. Eso es importante. La norma también en varias ocasiones habla de la capacitación de la formación que sea la adecuada. Porque yo puedo dar muchos cursos, pero si ese curso no me va a ayudar a mí a desarrollar mejor mi trabajo, a hacer mejor mis tareas, a desarrollar la habilidad, a desarrollar una actitud, a modificar un conocimiento, pues no sirve de nada. Tiene que ser una formación adecuada. Aquí un buen diagnóstico de detección de necesidades es importante. Y para que la gente sepa qué es lo que tiene que hacer, pues tienes que decirle qué es lo que tiene que hacer. Y la descripción de puestos es el ingrediente secreto. La definición precisa de las responsabilidades de los trabajadores. ¿En dónde la va a encontrar? En su descripción. Si tú tienes una descripción bien hecha, muy clara, puntual, el trabajador no va a tener dudas de qué es lo que le corresponde hacer y ahí está definida las tareas que le corresponden. Y que no tenga la incertidumbre de que a ver hoy qué me ponen a hacer, o hoy qué me toca, o a ver mañana qué se les ocurre. Entonces eso es importante y ahí viene otro deberá. ¿Sí? Yo hablaba que son como 23 deberás que aparecen en la. La participación proactiva en la comunicación. Es importante establecer mecanismos de comunicación. Desde un programa de la Junta con el director, donde una vez al mes puedan invitar gente de diferentes áreas que se reúnen con el director, con algunos de los gerentes, a dialogar, a comentar temas de la empresa, cómo va, y más en estos tiempos, es importante que se fomente esa comunicación proactiva. O lo que se le conoce como juntas de comunicación, en donde se reúnen a buena parte de los trabajadores en grupos y se les está dando retroalimentación sobre cómo va el negocio, cómo va la empresa y los temas importantes de la organización. Eso es muy importante para que la gente esté enterada y la gente tenga de primera mano la información y no caiga en red de pasillo o no se deje llevar por chismes o comentarios que no son ciertos. Hay más programas, mencioné estos dos como ejemplos. La distribución adecuada de las tareas, otro, de verdad. Que no se le carguen las pulgas al perro más flaco, como decimos, ¿no? Es decir, que las tareas estén bien equilibradas, que haya un balanceo, que no haya favoritismos. Dentro de un liderazgo negativo hay favoritismos. Donde yo con mis cuates, pues acá la manejamos muy tranquila y dejamos todo el trabajo pesado. Eso es un trabajo de escritorio, puede ser un trabajo en una planta, en manufactura, a la gente, sobre todo en algunos procesos donde no hay líneas continuas, sino donde sí se les puede cargar. Entonces tiene que haber una distribución muy clara, adecuada de las cargas de trabajo, obviamente con las jornadas establecidas. Aquí también es importante la evaluación y el reconocimiento. La norma lo establece, es importante que se evalúe y se reconozca. Normalmente tendemos a generar evaluación de desempeño en las áreas administrativas y las áreas operativas no las volteamos a ver desde un punto de vista de una evaluación de desempeño. Por el volumen de gente, por las características de las actividades, pero sí es importante tener algún mecanismo que se le dé retroalimentación a la gente, que se le diga cómo va. Yo conozco organizaciones en donde inclusive la gente tiene ausentismo, tiene retardos, y nadie les dice nada, aún simplemente, oye, ¿qué está pasando contigo? ¿Cómo vas? Hasta un reconocimiento por su trabajo, ¿no? Te felicito, lo hiciste bien. Entonces, establecer programas de evaluación y programas de reconocimiento de las organizaciones, sin importar el tamaño. Aquí no es un tema de que esto es para las grandes empresas. Para las de 15 personas también es importante, inclusive es más fácil ponerlo en práctica. ¿Por qué? Porque son menos. Pero ese programa de reconocimiento sí es importante.
inclusive programas en donde entre ellos mismos se reconozcan, donde entre ellos mismos se agradezcan una ayuda mutua, una actitud de compañerismo. Eso es muy importante hacerlo. Entonces, también la ley, la norma contempla esa parte de la evaluación y del reconocimiento. Pasando al numeral 8, Silvia, no sé si tengas algunas preguntas aquí, ¿cómo vamos? Vamos a entrar ya con el tema del cierre de la charla. Sí, tengo dos. Bueno, una es más comentario. Aquí te va. Encontré un artículo, nos dice Estefanía, que habla sobre el teletrabajo o el conocido home office, que menciona los parámetros y del derecho a la desconexión laboral, que ya se ha convertido en una norma o ley en algunos países. La pregunta es, ¿la norma 035 incluye este tipo de fronteras en esta nueva realidad que vivimos? La norma te pide que cuides esa parte de la relación trabajo-familia. No habla en particular del teletrabajo, no lo contempla. La Ley Federal del Trabajo sí en el 311 contempla la parte del teletrabajo, pero la norma te pide, te invita a que cuides esa parte de esa relación trabajo-familia. La jornada, ella siempre está hablando del trabajo en la oficina o los que tienen que salir como repartidores, vendedores, etcétera, que tienen que andar en la calle y sí lo contempla, pero no contempla así puntualmente el trabajo de home office, no lo considera la norma. Okay. Y por último, son dos preguntas. La primera, la norma entró en vigor, te dan las gracias, Luis, por la respuesta. Sí, gracias. La norma entró en vigor el pasado 23 de octubre del año, pues sí, del 2019 y Así deberá es. implementarse en su totalidad para el 23 de octubre del 2020. La primera pregunta que hace Rodolfo es, ¿hay alguna modificación de fechas? No, se mantiene igual hasta ahorita, no ha habido cambios. Todo sigue igual, no ha Ok. habido cambios. Y la segunda que nos hace Rodolfo también es, el incumplimiento de la norma acarrea sanciones administrativas equivalentes de 50 y hasta 5,000 veces la UMA. Unidad de medida, bla, bla, bla. ¿Se mantiene esto sin cambio? Se mantiene sin cambio, mas sin embargo vale la pena aclarar que de octubre 22 del 2019 a octubre 22 del 2020 podrán caer inspecciones. De hecho, ya me mostraron oficios en San Luis Potosí donde ya está la Secretaría del Trabajo realizando inspecciones sobre este tema. No te pueden multar, no es tema todavía sancionable hasta que llegue a octubre del 20, a partir de ahí ya te pueden multar, pero ya están empezando a hacer inspecciones la Secretaría del Trabajo. Pero se mantiene todo igual, no ha habido cambios con esta contingencia o pandemia. Perfecto. Es la única, 1,000,000 de gracias. Yo Ok, sí sé leer las cifras, no como, muy bien. No como otros, ¿verdad? no como otros. No. Oye, Luis, pues ya, nada más quedaría el cierre de la sesión Así es. de Sí, parte tuya. mira, nos vamos a ir ya. El punto 8 de la norma, el numeral, habla de la promoción del entorno organizacional favorable. Y también aparecen varios deberán. Obviamente hablamos de la capacitación a la información, mantener informada a la gente. Hablamos de, nuevamente, mecanismos seguros y confidenciales para la recepción de quejas. Establecer mecanismos, documentarlos con un procedimiento, establece un comité y que no haya represalias. Hay que crear esa política también en ese sentido. La parte de promover el sentido de pertenencia, que sean acciones que genere la empresa para promover ese sentido de pertenencia a los colaboradores. Acciones y programas para la prevención de los factores de riesgo. La norma habla del manejo de conflicto, inclusive allá abajo aparece capacitación y sensibilización a los gerentes y mandos medios sobre la prevención de riesgos y también sobre el manejo de conflicto. Lineamientos para prohibir la discriminación es un ingrediente también importante a considerar, fomentar la comunicación y también las instrucciones claras de los trabajadores, hacia los trabajadores. El trabajo en equipo es otro aspecto importante. La norma también menciona fomentar actividades culturales y deportivas, lineamientos para evitar jornadas fuera de lo establecido en la ley, programas para los colaboradores que integren la relación familia-empresa y sobre todo mantener informados a los colaboradores de los cambios o todo lo que afecta a las organizaciones. Y la posibilidad de expresar sus opiniones o aportar ideas. Vamos a revisar rápido esto. Promover el trabajo en equipo, hablando del apoyo social. Vamos a mencionar aquí fomentar la cultura del deporte, realizar actividades, patrocinar algún equipo, algún evento que se llame el Día del Deporte, donde a planta te las puedes llevar a todo el personal, te las puedes llevar a un día recreativo, organizar un club de lectura, de música, donde pueda haber actividades culturales, son
aspectos importantes. Yo conozco empresas que tienen su biblioteca y la gente va y se renta libros, o ahí va y los lee, etcétera. Programas para la gente, un reconocimiento para los hijos, excelencia académicas es un buen programa, invitar a los hijos que tengan buen promedio en las escuelas a que visiten la planta, darles un pequeño reconocimiento. Un open house, invitar a la familia que vaya a conocer dónde trabaja papá y mamá. También son actividades que integran y que fomentan el sentido de pertenencia. Las ferias de innovación, la capacidad que pueda tener el colaborador de generar y presentar propuestas. ¿Quiénes? La mayor parte tiene la solución a los problemas. La gente. La gente son los que tienen muchas veces la solución. Entonces, crea ferias de innovación, asigna un presupuesto para estas ferias de innovación y permítele a la gente que aporte ideas. Eso es parte de lo que la norma establece. Aquí lo menciono yo como ferias de innovación, pero sí la norma establece que se permita esto a los trabajadores. Y para cerrar, me gustaría cerrar con esta frase, ¿no? Locura sería esperar resultados diferentes haciendo las cosas iguales. Una frase de Albert Einstein que a mí me encanta, bajo la premisa de que si sigues haciendo lo mismo, no esperes resultados diferentes, ¿no? Para obtener resultados diferentes hay que hacer cosas diferentes. Y pues con esto cerramos, Silvia. Estamos en punto casi de la hora. Sí, Y sí, pues mucho. ver si hay alguna otra duda, alguna otra pregunta antes de pues ya la charla. no tengo acá nada. Sería, pues antes de despedirnos, Luis, hacerles la invitación Así es. al taller. Esta es una como charla general, pero Luis y yo hemos organizado para ustedes un taller en vivo, igual, de manera virtual, en vivo, y son 5 horas, Luis. Así es. Son 5 horas, estamos tratando de organizar todavía fechas, habíamos hablado de lunes, martes de la siguiente semana, pero bueno, habrá que cuadrarlo por ahí con un grupito que ya tenemos confirmado, Luis. Ahorita en este rato que estábamos en la charla ya nos confirmaron un grupito de 4 personas. Pues ahí sí nos permiten enviarles la información, donde va a venir las fechas exactas. El horario pues será por la tarde de 4 a 6:30, 2 sesiones, 2 días seguidos. Y el costo va a ser de 500 pesos, es una cuota de recuperación. Este curso, esta pequeña sesión la tenemos grabada. Nos están preguntando aquí por la presentación si se las podemos compartir. Yo digo que sí se la podemos compartir. Y está grabada la sesión. Entonces la voy a subir al canal de YouTube de Súmate. Y ahí también la pueden volver a consultar, o si alguien se la perdió, no alcanzó a entrar, o como sea, que puedan tener acceso a ella. Y bueno, pues ahí les estaríamos enviando. Luis, no sé si quieres comentar algo más. Pues nada más que invitarlos a leer la norma, a leer esos puntos finos que les refiero yo, porque esos deberán, son mandatorios, y que a la hora que llegue una inspección, pues el inspector pues va a preguntar, muéstrame evidencia de que estás cumpliendo con todo esto, ¿no? Va a hacer entrevistas a la gente. La norma establece que van a entrevistar gente aleatoria, a los que ellos quieran, como para validar que lo que nosotros estamos presentando como evidencia, pues se está cumpliendo, ¿no? Entonces es importante tener cuidado, que no sea nada más evidencia documental. ¿Por qué? Porque a la hora de las entrevistas, pues se pueda caer abajo, echar abajo eso, ¿no? Y sobre todo esta gran oportunidad que se presenta, qué triste que tuvo que llegar una norma de esta índole para que las empresas empecemos a voltear a ver a los trabajadores desde este punto de vista de la salud mental y el bienestar emocional. Pero también qué bueno que llegó, porque es un tema que hace falta y se hace necesario en muchas organizaciones. Yo he tenido la experiencia y la fortuna de colaborar con organizaciones que este tema pues ya es resuelto. Es un tema que ya lo tienen trabajado porque tienen muchos programas para la gente, pero también conozco organizaciones que sí hay que trabajarle. Entonces, que no echen en saco roto estos aspectos, que no, la norma 35 no es el puro cuestionario, no es la guía, ya cumplí. Hay mucho más de fondo que hay que trabajar. Entonces, esa es la invitación. Perfecto. Pues ya por ahí algunas preguntas que nos hicieron, pero ya las contesté. Pues un placer haber estado con todos ustedes, y bueno, Luis y yo nos desconectamos de la sesión. Estamos al pendiente, tienen ya el WhatsApp del negocio y cualquier cosa a la orden. Gracias, gracias, gracias a ustedes, a ustedes. Muchas gracias por habernos Gracias. acompañando. Hasta luego, chicos. Bye. Pues muchas gracias a todos. Que tengan bonita tarde.